Bajo una lluvia torrencial, en una aldea remota entre las montañas, una mujer humilde abrió en silencio la puerta de su casa para salvar a un niño que agonizaba frente a ella. Lo que no sabía era que ese niño era hijo de uno de los magnates más poderosos del país y que ese gesto de bondad cambiaría sus destinos para siempre. Si tú crees que la verdadera compasión no necesita saber quién la recibe, acompáñanos a descubrir esta historia extraordinaria y profundamente humana. Bienvenido a Huellas del Corazón, donde cada historia es un viaje directo al corazón. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias conmovedoras. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! El grito desgarró el velo de la lluvia, resonando desde un SUV negro atascado en el barro. Teresa Torres, con su paraguas de nylon roto en la mano, se detuvo en el camino de tierra roja inundado en las afueras de San Cristóbal de las Casas. Un hombre alto, con el chaleco empapado, salió del coche, con los ojos llenos de pánico. «Mi hijo está enfermo. Está muy mal». Teresa apretó su bolsa de tela llena de hierbas medicinales. Su instinto de alerta se activó. Los extraños, especialmente los ricos como él, a menudo traían problemas. Pero el grito de auxilio la conmovió, evocando la imagen de su hijo, Iván, retorciéndose de fiebre. Se acercó, la lluvia azotándole la cara. «Déjeme ver al niño», dijo con voz firme. El hombre, que se presentó como Joaquín, abrió la puerta trasera del coche. Un niño de unos 10 años, llamado Nicolás, estaba acurrucado en el asiento de cuero, con el rostro pálido y sudoroso. Se abrazaba el estómago, gimiendo débilmente. Teresa puso el dorso de su mano en la frente del niño. Ardía. Le revisó los ojos, la garganta y presionó suavemente su abdomen. «Intoxicación alimentaria severa», concluyó. «Mi casa está a 10 minutos a pie, ¿puedo ayudar?» Joaquín vaciló, con la mirada llena de duda. «¿Está segura? Necesitamos un médico. ¿Puedo llamar a un helicóptero médico?» Sacó su teléfono, pero la pantalla solo mostraba barras vacías. «El hospital más cercano está a 3 horas», respondió Teresa, sin apartar la vista de Nicolás. «Con esta tormenta, ningún helicóptero podrá volar. Créame, sé cómo curar». Joaquín miró a su hijo, sus ojos vacilando entre la desesperación y la incertidumbre. Finalmente asintió. «Está bien, guíenos». La lluvia caía a cántaros, convirtiendo el camino hacia la casa de Teresa en un mar de barro rojo. A sus 34 años, esta mujer tzotzil estaba acostumbrada a las tormentas de las tierras altas de Chiapas. 3 años desde que su esposo, Miguel, se fue a Estados Unidos, criaba sola a Claudia, de 12 años, e Iván, de 8. La bolsa de tela cruzada sobre su hombro pesaba con hierbas medicinales: sauce para la fiebre, hojas de eugenia para el estómago, flores de manzanilla para calmar los nervios, remedios aprendidos de su abuela que la conectaban con sus ancestros. Joaquín cargó a Nicolás, siguiendo a Teresa a través del aguacero. Sus zapatos de cuero italianos se hundían profundamente en el barro, cada paso un recordatorio de su desubicación. Teresa lideraba el camino, sus pasos firmes. Recordó las palabras de su abuela: «Cuando alguien necesite ayuda, no le preguntes quién es. Actúa, porque hoy son ellos, mañana podrías ser tú». La casa de adobe de Teresa apareció, su techo de tejas rojas asomando tras una hilera de cactus. La luz de una lámpara de aceite en el interior brillaba cálidamente. Claudia e Iván, jugando a las cartas en una mesa de madera, levantaron la vista cuando su madre entró con los 2 extraños. «Claudia, trae el té de sauce y eugenia que preparé», ordenó Teresa con voz urgente. «Iván, trae las toallas de algodón del estante». Joaquín acostó a Nicolás en una cama cubierta con una manta de lana colorida. «Se llama Nicolás Fuente», dijo con voz ronca. El apellido Fuente evocó algo en Teresa, quizás de la televisión, pero lo descartó, concentrándose en el niño. Le tomó el pulso a Nicolás, le secó el sudor con un paño fresco. Claudia trajo el té.
El olor a hierba se extendió por la habitación. El sauce baja la fiebre, la Eugenia calma el estómago, dijo Teresa mirando a Joaquín. En la cultura tzotzil, curar no solo salva el cuerpo, sino que también alivia el espíritu. Joaquín asintió, pero sus ojos seguían llenos de sospecha. ¿Dónde aprendió todo esto?, preguntó con un tono ligeramente curioso. De mi abuela y ella de su madre, respondió Teresa, vertiendo el té en una taza de barro. La Madre Tierra nos da todo para sanar, si sabemos escuchar. Nicolás vomitó. Teresa rápidamente le sostuvo la cabeza, limpiándolo con un paño suave. Preparó una solución electrolítica: agua, sal, bicarbonato, jugo de limón, para rehidratarlo. Bebe pequeños sorbos, le indicó, dándole la taza a Nicolás. El niño obedeció débilmente, con los ojos nublados. Joaquín se quedó en una esquina, con el teléfono inútil en la mano, su mirada oscilando entre su hijo y Teresa. ¿Está segura de que no es apendicitis o algo más grave?, preguntó con voz tensa. Teresa negó con la cabeza, sin dejar de concentrarse en Nicolás. He visto muchos casos como este. Es intoxicación alimentaria, no apendicitis. Pero si no confía en mí, puede esperar a que pase la tormenta y llevarlo al hospital. Podrían ser varias horas. Joaquín guardó silencio, la impotencia reflejada en sus ojos. Asintió y se sentó en una vieja silla de madera cercana. Sus zapatos italianos embarrados parecían fuera de lugar en la humilde casa. Claudia e Iván observaban en silencio desde un rincón, sus ojos curiosos mezclados con preocupación. «Mamá, ¿estará bien?», susurró Iván, agarrando la mano de su hermana. «Estará bien», respondió Teresa, sin volverse. «Quédense ahí y hagan silencio». Le cambió el paño fresco en la frente a Nicolás y luego le aplicó paños tibios en el abdomen para aliviar los espasmos. Cada acción era precisa, perfeccionada a través de docenas de tratamientos a la gente del pueblo. Recordó una vez que curó a un niño con fiebre, cuando todo el pueblo se reunió afuera para orar. «En nuestra cultura», le dijo a Joaquín, «curar es tarea de toda la comunidad, no solo del enfermo». Joaquín asintió, pero sus ojos seguían fijos en su hijo. Empezó con fiebre de camino a San Cristóbal, contó como para llenar el silencio. Comimos en un pequeño restaurante en la carretera. Tal vez fue la comida. Puede ser, respondió Teresa, tomándole el pulso a Nicolás de nuevo. La comida contaminada es una causa común. Estará bien si recibe los cuidados adecuados. Las horas pasaron, la tormenta seguía rugiendo. Teresa le dio a Nicolás pequeños sorbos de té, alternando con la solución electrolítica. Claudia trajo más paños limpios, e Iván silenciosamente limpió una esquina de la habitación para hacer espacio para Joaquín. Cerca de la medianoche, la respiración de Nicolás se hizo más regular, sus mejillas recuperaron algo de color. La fiebre había bajado, aunque todavía estaba débil. «Estará bien», dijo Teresa, ofreciéndole a Joaquín una taza de café de la estufa de leña. «Descanse, le preparé una manta en esa esquina». Joaquín tomó la taza, su mirada se suavizó. «Gracias», dijo con voz grave. «Yo no sé qué decir. Usted hizo algo que pensé que solo un médico podía hacer». Teresa asintió, volviendo a Nicolás. Lo revisó por última vez, asegurándose de que durmiera tranquilo. Claudia e Iván, ya bostezando, recibieron una señal de su madre para irse a la cama. «Mañana tienen escuela», les dijo con voz suave pero firme. Cuando los niños se fueron, Teresa se sentó junto a Nicolás, acariciándole suavemente el cabello. No sabía que acababa de salvar al hijo de Joaquín Fuente, el presidente del imperio de hospitales privados más grande de México. En ese momento, él era solo un padre asustado, y ella era la curandera, guiada por la compasión y el conocimiento ancestral. Joaquín, sentado en la silla de madera, miró a Teresa con una expresión indescifrable. «¿Hace esto a menudo?», preguntó en voz baja. «Cuando es necesario», respondió Teresa, sin levantar la vista. «Aquí nos ayudamos unos a otros.
Hoy es este niño, mañana podría ser mi hijo. Él asintió, una sombra de admiración cruzando su rostro. Nunca he conocido a nadie como usted, dijo, casi en un susurro. Teresa no respondió, solo revisó el paño en la frente de Nicolás. Pensó en Claudia e Iván, en las dificultades que enfrentaban al crecer sin padre. Pensó en Miguel, que había prometido enviar dinero pero ahora llevaba 6 meses en silencio. La vida no era fácil, pero nunca había dejado que la derrotara. Afuera, la lluvia comenzó a amainar, solo el goteo persistía en el tejado. Teresa se levantó, buscando otra manta para Joaquín. «Descanse», repitió. «Mañana necesitará fuerzas para llevarse al niño». Joaquín asintió, pero sus ojos seguían fijos en Teresa, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Se acostó sobre la manta en el suelo, sus zapatos italianos colocados cuidadosamente a su lado. En la pequeña casa, bajo la tenue luz de la lámpara de aceite, un hilo invisible comenzaba a formarse, un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. Nicolás vomitó repentinamente con violencia, su pequeño cuerpo se convulsionó en la cama cubierta con la manta de lana. Teresa Torres, que le estaba tomando el pulso, rápidamente le sostuvo la cabeza, colocando una toalla de algodón limpia bajo su barbilla. Joaquín, el padre que estaba en la esquina de la habitación, se apresuró hacia ellos con voz desesperada. «Necesita un médico ahora mismo. ¿Cómo puede curarlo así con esas hierbas?» Levantó su teléfono, aunque sabía que no había señal en medio de la tormenta en las afueras de San Cristóbal de las Casas. Teresa, sin apartar la vista de Nicolás, respondió fríamente. «Si quiere esperar a un médico, el niño empeorará. Sé lo que estoy haciendo. Manténgalo de lado». Joaquín, con la mirada llena de duda, obedeció a regañadientes, sosteniendo los hombros de su hijo. Teresa tomó una taza de té de sauce y Eugenia de la mesa de madera. El fuerte olor a hierbas se extendió por la habitación. «Beba pequeños sorbos», le indicó a Nicolás, con voz suave pero firme. El niño, con el rostro pálido, intentó tragar, pero vomitó inmediatamente después. Joaquín golpeó el asiento con la mano casi gritando: «¡Basta! Necesito llevarlo a un hospital, aunque tenga que caminar por el barro». Teresa levantó la vista, sus ojos afilados. «La tormenta sigue fuerte, el camino está inundado, el hospital está a 3 horas. ¿Quiere arriesgar su vida?». Joaquín guardó silencio, apretando los puños. Teresa continuó, con voz tranquila: «La intoxicación alimentaria necesita tiempo. Lo mantendré estable. Créame, o decida usted mismo». Joaquín miró a Nicolás. Su respiración era débil pero más regular. Respiró hondo y asintió a regañadientes. «Hágalo», dijo con voz ronca. En la pequeña casa de adobe de Teresa, la luz de la lámpara de aceite parpadeaba, contrastando con el rugido de la tormenta afuera. La casa, con su techo de tejas rojas y paredes de tierra, era donde Teresa, de 34 años, vivía con sus 2 hijos, Claudia, de 12 años, e Iván, de 8, después de que su esposo, Miguel, se fuera a Estados Unidos 3 años antes. Esta noche, no solo era madre, sino también curandera, utilizando el conocimiento tzotzil aprendido de su abuela para salvar a un niño extraño. Claudia e Iván, acurrucados en una esquina de la habitación, miraban con los ojos muy abiertos a su madre trabajar. «Mamá, ¿estará bien?», susurró Iván, agarrando la mano de su hermana. Claudia, con una madurez impropia de su edad, le hizo señas para que guardara silencio, sus ojos fijos en su madre. Teresa limpió a Nicolás, cambiándole el paño de la frente. Preparó más solución electrolítica: agua, sal, bicarbonato, un poco de limón, y le dio pequeñas cucharadas. En la cultura tzotzil, creemos que el cuerpo necesita apoyo para sanarse a sí mismo, dijo, mirando a Joaquín. El sauce baja la fiebre, la Eugenia calma el estómago, pero lo importante es mantenerlo hidratado. Joaquín, sentado en la vieja silla de madera,
sus zapatos de cuero italianos embarrados colocados cuidadosamente a su lado, asintió, pero sus ojos seguían tensos. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?, preguntó, como para llenar el silencio. Desde que tenía 10 años, seguía a mi abuela para curar a la gente del pueblo, respondió Teresa, tomándole el pulso a Nicolás. Ella me enseñó que curar no es solo medicina, sino también fe. Este niño necesita ambas. Nicolás gimió suavemente. Sus ojos se entreabrieron. Teresa contó una breve historia tzotzil, con voz cálida y grave. Hace mucho tiempo, un conejito se enfermó por comer frutos venenosos. Mamá Osa encontró hojas de Eugenia en el bosque, le cantó al conejito para que durmiera, y el conejito sanó. Tú también estarás bien, Nicolás. El niño, aunque débil, sonrió levemente. Sus párpados se cerraron. Joaquín observó la escena, sus ojos mostrando sorpresa. Nunca ha estado tan tranquilo cuando está enfermo, dijo en voz baja. Los médicos de la ciudad solo dan medicinas y se van. Teresa no respondió, concentrándose en aplicar paños tibios en el abdomen de Nicolás para aliviar los espasmos. Recordó las noches curando a la gente del pueblo cuando toda la comunidad se reunía cantando oraciones. Aquí curamos juntos, dijo. Nadie se queda atrás. Claudia trajo más paños limpios, e Iván silenciosamente limpió una esquina de la habitación, colocando una manta para Joaquín. ¿Va a dormir aquí?, preguntó el niño con curiosidad. Joaquín sonrió débilmente. Parece que sí. Gracias, jovencito. Miró a Teresa, sus ojos menos dudosos pero aún preocupados. ¿Está segura de que no necesita un hospital? Si la fiebre sube o no puede retener líquidos, le diré que lo lleve, respondió Teresa con voz firme. Pero ahora está estable. Las horas pasaron, la tormenta seguía rugiendo. Teresa cambió los paños, le dio a Nicolás té y solución electrolítica. Lo revisó cada 15 minutos, asegurándose de que su respiración fuera regular. Claudia e Iván, bostezando, recibieron una señal de su madre para irse a dormir. «Mañana tienen escuela», les dijo con voz seria pero suave. Cuando los niños se fueron, Teresa se sentó junto a Nicolás, acariciándole suavemente el cabello. Joaquín, desde la esquina de la habitación, habló. ¿No está cansada? Ha estado trabajando toda la noche sin descanso. Un sanador no descansa cuando alguien lo necesita, respondió Teresa sin levantar la vista. He pasado muchas noches en vela por mis hijos. Esta noche lo hago por el suyo. Joaquín guardó silencio. Sus ojos pasaron de la duda a la admiración. Pensó en los modernos hospitales que poseía, con maquinaria de última generación y un equipo de médicos. Pero aquí, en esta casa de adobe, una mujer sin títulos estaba haciendo algo que su dinero no podía comprar. Cerca de la medianoche, Nicolás respiraba con regularidad. Sus mejillas habían recuperado algo de color. La fiebre había bajado, aunque todavía estaba débil. Teresa se levantó, revisándolo por última vez. «Estará bien», dijo, ofreciéndole a Joaquín una taza de café caliente de la estufa de leña. «Descanse. Mañana necesitará fuerzas para llevarlo». Joaquín tomó la taza. Su mano temblaba ligeramente. «Gracias», dijo con voz grave. No sé qué habría pasado si no la hubiera conocido. Teresa asintió, volviendo junto a Nicolás. No sabía quién era Joaquín Fuente, no sabía que poseía docenas de hospitales privados en México. Para ella, él era solo un padre asustado, y ella era la sanadora, trabajando con el conocimiento ancestral y la compasión. Afuera, la lluvia amainaba gradualmente, solo el goteo persistía en el tejado. Teresa cubrió a Nicolás con otra manta. La luz de la lámpara de aceite iluminaba su rostro tranquilo. Claudia e Iván dormían en la habitación contigua. El suave ronquido de Iván se escuchaba. Joaquín se acostó sobre la manta en el suelo, sus zapatos italianos embarrados colocados cuidadosamente a su lado. Miró a Teresa, queriendo decir algo, pero solo susurró. «Es usted muy especial». Teresa no respondió. Sus ojos seguían fijos en Nicolás. Pensó en los días difíciles, cuando Miguel dejó de enviar dinero, cuando tuvo que vender hierbas para comprar libros para Claudia,
La vida no era fácil, pero siempre encontraba la manera de seguir adelante. Esta noche, no solo había salvado a un niño, sino que también había abierto sin querer una nueva puerta, un camino que no sabía a dónde la llevaría. «Vengan con nosotros a Madrid». Joaquín Fuente estaba de pie frente a la casa de piedra de Teresa Navarro, con la mirada firme aunque sus zapatos de cuero italianos aún mostraban el barro de la tormenta de la noche anterior. Nicolás, el niño que se había recuperado, estaba sentado dentro del SUV negro, mirando a su padre a través de la ventanilla. Teresa, con una cesta de aceitunas en la mano preparándose para el desayuno, se quedó paralizada, dejando caer algunas al suelo. ¿Qué dice? ¿Dejar al ama de Granada para cuidar a su hijo? No, no puedo. Su voz era firme, pero sus ojos vacilaron un instante al mirar a sus dos hijos, Claudia, de 12 años, e Iván, de 8, que estaban cerca, observando con curiosidad. Joaquín se acercó, bajando la voz. «Usted salvó a mi hijo cuando nadie más pudo. Nicolás la necesita. Solo serán unas semanas. Le pagaré generosamente». Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la ofreció. «Soy Joaquín Fuente, presidente del Grupo Hospitalario Fuente. No hablo por hablar». Teresa miró la tarjeta. La palabra «Fuente» brillaba bajo el sol de la mañana. De repente se dio cuenta. Él era el hombre detrás de la cadena de hospitales privados más grande de España, cuyo nombre había aparecido en la prensa. Negó con la cabeza, devolviéndole la tarjeta. «No necesito dinero para ayudar a la gente. Esta es mi casa, mi comunidad gitana. No pertenezco a Madrid». El amanecer despuntaba sobre la campiña andaluza. La luz del sol iluminaba las colinas cerca de Alhama de Granada. La casa de piedra de Teresa, con su techo de tejas rojas y su pequeño olivar, había recuperado la paz después de la tormenta. Teresa, una mujer gitana de 34 años, acababa de pasar una larga noche curando a Nicolás, el hijo de Joaquín, con hierbas tradicionales aprendidas de su tía abuela. Ahora, preparaba el desayuno para Claudia e Iván antes de que fueran a la escuela, tratando de volver a su rutina diaria. Joaquín, aún con el traje arrugado, no apartaba la vista de Teresa. «Se equivoca», dijo con voz sincera. «No es solo por el dinero, sino por la oportunidad. Nicolás confía en usted. Ha estado débil desde que su madre murió hace 2 años. Anoche lo vi sonreír por primera vez, cuando usted le contó la historia del gorrión». Teresa dejó de quitar los huesos a las aceitunas, recordando la débil sonrisa de Nicolás al escuchar la historia gitana del gorrión que superó la tormenta. Pero la idea de dejar al ama la tensó. «Tengo hijos, una casa, un jardín de hierbas», dijo, señalando las hileras de romero y manzanilla detrás de la casa. «¿Quién los cuidará? Usted no entiende, soy gitana. Madrid no es nuestro lugar». Claudia, de pie cerca de la puerta, preguntó: «Mamá, ¿qué dice de Madrid?». Su voz era curiosa pero cautelosa, sus ojos brillantes mostraban inteligencia. Iván, a su lado, daba pequeños saltos. «Madrid tiene un campo de fútbol grande, ¿verdad?». Teresa hizo señas a sus hijos para que guardaran silencio, pero Joaquín aprovechó la oportunidad. «Así es, Iván. Está el Bernabéu, museos, buenas escuelas. Si tu madre acepta, ustedes vendrán con nosotros. Yo me encargaré de todos los gastos, casa, escuela, todo». Teresa se giró, dejando la cesta de aceitunas sobre la mesa de madera. Pensó en Claudia, una niña inteligente pero que estudiaba en una escuela rural con pocos recursos. Pensó en Iván, que soñaba con ver jugar al Real Madrid. Pero también pensó en las historias que le contaba su abuela, sobre los gitanos que dejaban su comunidad y eran engullidos por la ciudad, perdiendo su identidad. «Necesito hablar con mis hijos», dijo con voz firme. «Esta no es una decisión solo mía». Joaquín asintió. Sus ojos mostraban respeto. «Lo entiendo. Nos quedaremos en Granada hoy para que Nicolás descanse. Volveré mañana por la tarde. Piénselo, ¿de acuerdo?». Le devolvió la tarjeta y esta vez Teresa la tomó, guardándola en el bolsillo de su falda. Cuando Joaquín regresó al coche, Teresa lo observó. La tarjeta se sentía pesada,
Llamó a Claudia e Iván a la casa. «Siéntense», dijo con voz seria. «Necesitamos hablar». Dentro de la casa, el olor a aceitunas marinadas y pan tostado de la estufa se extendía. Claudia se sentó derecha, con las manos entrelazadas, mientras Iván se movía inquieto en su silla. Teresa sacó la tarjeta y la puso sobre la mesa. «El señor Joaquín quiere que vayamos a Madrid por unas semanas. Dice que yo cuidaré de su hijo, Nicolás. Ustedes podrán ir a buenas escuelas». Iván exclamó: «¿De verdad? Quiero ir. Oí que Madrid tiene un museo de dinosaurios». Levantó la mano como si ya estuviera allí. Claudia, más pensativa, miró a su madre. «¿Por qué la quiere a usted?» «Él es rico, tiene buenos médicos». Frunció el ceño, sus ojos afilados. Teresa suspiró, acariciando el cabello de su hija. «Dice que Nicolás confía en mí. El niño perdió a su madre y yo lo ayudé a superar su enfermedad. Pero no estoy segura. Dejar al ama no es fácil. El jardín de hierbas, la casa, la comunidad, son nuestras raíces gitanas». «Pero siempre nos dices que debemos estudiar para ir más lejos», respondió Claudia con voz baja pero firme. «Si las escuelas de allí son mejores, podría ayudarnos a Iván y a mí». Teresa miró a su hija, sorprendida por su madurez. Recordó las noches en que Claudia estudiaba bajo la luz de la lámpara de aceite, concentrada en sus viejos cuadernos. «Tienes razón», admitió. «Pero en Madrid, a los gitanos como nosotros a veces nos desprecian. Me da miedo que ustedes se sientan perdidos». Iván, sin preocuparse por las ansiedades, interrumpió: «Yo no tengo miedo. Quiero jugar al fútbol con Nicolás». El niño sonrió ampliamente, aligerando el ambiente. Teresa sonrió, pero sus ojos seguían preocupados. Pensó en Miguel, su esposo, que se había ido a buscar trabajo a Alemania, pero ahora llevaba 6 meses sin dar señales. Cometería el mismo error, llevando a sus hijos a un mundo extraño. «Decidiremos juntos», dijo. «Hoy irán a la escuela. Yo pensaré más. Mañana volverá el señor Joaquín». Claudia asintió. Sus ojos mostraban preocupación pero también curiosidad. «Si nos vamos, ¿quién cuidará el jardín de hierbas?», preguntó, señalando las plantas del patio. «Doña Carmen puede ayudar», respondió Teresa. «Ella sabe cómo cuidar las plantas casi tan bien como yo». Se levantó, tomando las mochilas de sus hijos. «Vamos, es tarde». Claudia e Iván se colgaron las mochilas y salieron al camino de tierra, ahora seco después de la tormenta. Teresa los observó alejarse, con el corazón confuso. Salió al jardín, sus dedos rozando las hojas de romero. En la cultura gitana, las hierbas no eran solo medicina, sino un puente con sus ancestros, con la tierra. Irse, aunque solo fuera por unas semanas, era un gran salto. A mediodía, Teresa se reunió con doña Carmen, su vecina mayor, para preguntarle si podía cuidar la casa. «Si te vas, cuidaré el jardín como si fuera mío», dijo la anciana con una mirada cálida. «Pero Teresa, ¿estás segura? Madrid no es como nuestro pueblo». «No estoy segura», admitió Teresa, apretando la tarjeta en su mano. «Pero quiero lo mejor para mis hijos». Doña Carmen asintió, poniendo una mano en el hombro de Teresa. «Tienes un corazón gitano fuerte. Vayas donde vayas, llevarás al ama contigo». Esas palabras aliviaron a Teresa, pero no borraron su preocupación. Regresó a casa, preparó un almuerzo sencillo, pan, aceitunas marinadas y queso manchego, y pensó en Joaquín. No se parecía a los ricos de los que había oído hablar, que veían a los gitanos como forasteros. Pero él venía de un mundo diferente, donde el dinero y el poder lo dominaban todo. ¿Podría confiar en él? Al atardecer, Teresa se sentó en el porche, bordando un pañuelo de seda, una actividad que la ayudaba a pensar. Claudia e Iván regresaron de la escuela, trayendo historias sobre el examen de literatura de Claudia. «Saqué un 9», exclamó la niña, mostrando su cuaderno. «Muy bien», dijo Teresa, abrazando a su hija. Pero sus ojos seguían fijos en el camino, por donde Joaquín regresaría al día siguiente.
Sabía que esta decisión no solo cambiaría unas semanas, sino quizás toda su vida. Teresa Navarro, con su vestido largo bordado con motivos tradicionales gitanos, entró en el gran salón de la Mansión Fuente en Madrid. Una empleada, vestida con un uniforme blanco impecable, se detuvo, mirándola de arriba abajo con desdén. ¿Usted es la nueva asistenta?, preguntó con sarcasmo, señalando la bolsa de tela rústica que contenía las hierbas medicinales de Teresa. Teresa apretó la bolsa, enderezándose, con los ojos llameantes. Soy Teresa Navarro, invitada por el señor Fuente para cuidar de su hijo. Si tiene algún problema, dígaselo a él. La empleada, desconcertada, murmuró una disculpa y se marchó rápidamente, pero esa mirada hizo que Teresa se sintiera como una intrusa. Solo unas horas antes, Teresa y sus dos hijos, Claudia, de 12 años, e Iván, de 8, habían volado de Granada a Madrid, la primera vez que salían de su pueblo, Alhama de Granada. La decisión de ir a la capital, aunque solo por unas semanas, había sido un gran salto después de que Teresa salvara a Nicolás, el hijo de Joaquín Fuente, de una intoxicación alimentaria con hierbas gitanas. La Mansión Fuente, con sus paredes blancas y jardines de olivos perfectamente podados, ubicada en la exclusiva zona de La Moraleja, era un mundo ajeno para Teresa, quien había vivido toda su vida en una sencilla casa de piedra en las colinas de Andalucía. Joaquín, con un elegante traje gris de corte impecable, los recibió en el vestíbulo. «Teresa, gracias por venir», dijo con una mirada sincera. «Nicolás está muy contento de saber que está aquí». Los guió a través de un pasillo de mármol, presentándoles a Lucía, la ama de llaves de mediana edad, con una sonrisa cálida. Lucía les ayudará a instalarse. Lucía, vestida con un sencillo vestido negro, asintió amablemente. Sus habitaciones están en el piso de arriba, los llevaré. Pero mientras cruzaban el vestíbulo, Teresa notó las miradas curiosas de un jardinero y un cocinero, como si ella fuera un fenómeno extraño. Acercó a Claudia e Iván a su lado, tratando de mantener una apariencia de confianza. Sus habitaciones eran un pequeño apartamento dentro de la mansión, con camas de madera tallada, cortinas de seda y ventanas con vistas al jardín. Claudia abrió los ojos con asombro, tocando la cama. «Mamá, esto es más grande que todo el dormitorio de casa». Iván saltó al sofá, exclamando: «Quiero quedarme aquí para siempre». Teresa sonrió, pero la mirada de la empleada aún la perturbaba. Abrió su bolsa de tela, sacando un manojo de romero y manzanilla. «No nos quedaremos para siempre», dijo con voz seria. «Ayudaremos a Nicolás y luego volveremos a Alhama. No olviden nuestras raíces gitanas». Lucía, de pie cerca de la puerta, dijo: «No se preocupe por esas miradas. La gente de aquí no está acostumbrada a la diferencia. Pero el señor Joaquín la respeta mucho. Nos ha dicho que la tratemos como a una invitada de honor». Teresa asintió, pero su corazón seguía intranquilo. Pensó en la comunidad gitana de Alhama, donde todos compartían comida, cantaban flamenco bajo la luz de la luna y curaban con hierbas. Madrid, con sus altos edificios y coches relucientes, se sentía como un laberinto sin lugar para ella. Esa tarde, Joaquín llevó a Teresa a la habitación de Nicolás. El niño, de 10 años, estaba sentado en la cama, todavía pálido pero con los ojos brillantes al verla. «Señora Teresa», exclamó, levantando la mano, «¿puede contarme otra vez la historia del gorrión?». Teresa sonrió, sentándose junto a él. El gorrión voló sobre las montañas, buscando hojas de romero para curar su ala rota. Comenzó con voz cálida y grave. «En la cultura gitana creemos que las hierbas son un regalo de la Madre Tierra, que nos ayudan a superar las tormentas». Nicolás escuchó atentamente, olvidándose del libro que tenía en las manos. Joaquín, de pie cerca de la puerta, observaba la escena con una mirada amable. «Tiene un don para calmar a Nicolás», dijo cuando Teresa salió de la habitación. «No lo he visto así desde que murió su madre». Teresa asintió, sin responder. Pensó en la propuesta de Joaquín. Unas semanas en Madrid, con casa y escuela para sus hijos,
pero la mirada de la empleada le recordó que no pertenecía a ese lugar. «Cuidaré a Nicolás lo mejor que pueda», dijo, «pero volveremos a Alhama cuando esté bien». Joaquín asintió. Sus ojos mostraban una ligera decepción, pero no insistió. «Cualquier cosa que necesite, dígaselo a Lucía o a mí. Mañana Claudia e Iván irán a una nueva escuela. Ya lo he arreglado todo». Esa noche, Teresa preparó té de manzanilla para Nicolás, siguiendo la receta de su tía abuela. Remojando las flores en agua caliente y añadiendo una cucharadita de miel. Lo revisó, asegurándose de que había comido algo ligero y que no tenía fiebre de nuevo. Al regresar a su habitación, encontró a Claudia leyendo y a Iván dibujando un campo de fútbol en un papel. «Mamá, ¿la nueva escuela tiene un campo de fútbol?», preguntó Iván con los ojos brillantes. «Quizás», respondió Teresa, acariciando su cabello. «Pero deben recordar que somos gitanos. Estén donde estén, siéntanse orgullosos». Claudia levantó la vista, sus ojos serios. «Mamá, la gente de aquí nos mira muy raro, como si no debiéramos estar aquí». Teresa suspiró, sentándose junto a su hija. «A los gitanos siempre nos miran así en lugares como Madrid», dijo. «Pero no somos inferiores. Yo estoy curando a Nicolás, y nadie aquí puede hacer lo que yo hago. Tú solo estudia mucho y mantén la cabeza alta». Claudia asintió, pero sus ojos seguían preocupados. Teresa la abrazó, pensando en Alhama, donde cantaba flamenco con doña Carmen, donde las hierbas se compartían como regalos. Sacó un manojo de romero de su bolsa y lo puso sobre la mesa. «En nuestra cultura, el romero protege el espíritu», dijo. «Tenlo contigo, Claudia». Al día siguiente, Claudia e Iván vistieron sus nuevos uniformes, preparándose para ir a la prestigiosa escuela privada organizada por Joaquín. Teresa los acompañó hasta la puerta, con el corazón apesadumbrado. «Escuchen a sus maestros y ayúdense mutuamente», les dijo. Iván asintió, pero Claudia tomó la mano de su madre con más fuerza de lo habitual. Cuando sus hijos se fueron, Teresa regresó a la mansión, preparando té para Nicolás. Lucía, al verla en la cocina, dijo: «Ya está acostumbrada a esto, ¿verdad? A cuidar de los demás». «Así crecí», respondió Teresa removiendo el té. «En Alhama los gitanos nos ayudamos. Si alguien está enfermo, todo el pueblo trae hierbas, canta para que se cure». Lucía sonrió. «En Madrid, la gente no hace eso, pero usted trae eso aquí. Nicolás tiene suerte de tenerla». Teresa asintió, pero su corazón seguía intranquilo. Pensó en Miguel, su esposo, que se había ido a Alemania y había dejado de comunicarse. Ella había criado a sus hijos sola, vendiendo hierbas para comprar libros para Claudia. Madrid podía ofrecer oportunidades a sus hijos, pero ¿a qué precio? Esa tarde, Teresa llevó a Nicolás al jardín, donde el niño señaló un olivo. «¿Usted usa este árbol para hacer medicinas?», preguntó con curiosidad. «No, pero las hojas de olivo pueden hacer un té que calma los nervios», respondió Teresa, rompiendo una hoja y dándosela. «Los gitanos aprendemos de la tierra. Cada planta tiene una historia». Nicolás sonrió, guardando la hoja en su mano. «¿Me enseñará a hacer té?». «Cuando estés mejor», prometió Teresa con una mirada amable. Pero al regresar a la mansión, vio a la empleada de la mañana susurrando con una compañera, mirándola de reojo. Teresa apretó los puños, decidida a no dejar que la perturbaran. Esa noche, cuando Claudia e Iván regresaron, Iván contó con entusiasmo sobre el campo de fútbol de la escuela, pero Claudia guardó silencio. «Mamá, una niña me llamó gitana pobre», susurró al entrar en la habitación. Teresa abrazó a su hija con voz firme. «No eres pobre. Tienes un corazón gitano, más fuerte que cualquier palabra. Mañana estudia mucho para que vean quién eres». Claudia asintió con los ojos brillantes. Teresa tomó el manojo de romero y lo puso en su mano. «Duerme con esto», dijo. «Te recordará a Alhama». Cuando sus hijos se durmieron,
Teresa se sentó junto a la ventana, mirando las luces de Madrid. Pensó en doña Carmen, en el jardín de hierbas, en las noches de flamenco. Estaba allí por Nicolás, por sus hijos, pero la mirada de desprecio de ese día era una advertencia. Madrid no la recibiría fácilmente. Claudia Navarro, con los ojos enrojecidos, entró en la habitación de la mansión Fuente en Madrid, tratando de ocultar su rostro tras su largo cabello negro. Teresa, que estaba preparando té de manzanilla, notó de inmediato su tristeza. «Claudia, ¿qué ocurre?», preguntó, dejando la taza y con voz preocupada. La niña, de 12 años, susurró: «Una compañera de la escuela me llamó gitana sucia, delante de todos». Teresa apretó los puños. Una punzada de rabia la recorrió, pero mantuvo la calma en su voz. «Tú no estás sucia. Eres gitana y eso es un orgullo. Hablaré con tus profesores». Claudia negó con la cabeza, las lágrimas cayendo. «No, mamá, no quiero hacer un escándalo». Teresa abrazó a su hija, su mirada afilada. «Nadie tiene derecho a insultarte. Vinimos a Madrid por Nicolás, pero no permitiré que sufras así». Pensó en la mirada despectiva de la empleada de la mansión unos días antes, y ahora era su hija. ¿Se habían equivocado al venir? En los últimos días, Teresa, Claudia e Iván habían comenzado a adaptarse a la vida en Madrid, aunque el lujo de la mansión Fuente en La Moraleja aún los abrumaba. Teresa, una mujer gitana de 34 años de Alhama de Granada, había venido para cuidar de Nicolás, el niño de 10 años al que salvó de una intoxicación alimentaria con hierbas tradicionales. Seguía vistiendo sus vestidos gitanos bordados y llevando su bolsa de hierbas, como una forma de mantener su identidad en un mundo extraño. Tras el incidente con Claudia, Teresa decidió actuar. Buscó a Joaquín, que estaba en su despacho revisando documentos. «Señor Joaquín», dijo con voz firme, «una compañera de Claudia la ha insultado por ser gitana. Necesito que hable con la escuela para que esto termine». Joaquín levantó la vista con una expresión de preocupación. «Lo siento mucho, Teresa. Llamaré al director inmediatamente. Esto no se repetirá». Cogió el teléfono, pero Teresa levantó la mano para detenerlo. «No es solo la escuela», dijo. «Aquí, la gente nos mira como extraños. Si mis hijos no son respetados, los llevaré de vuelta a Alhama». Joaquín se levantó, su mirada sincera. «Tiene razón. Me aseguraré de que todos aquí la traten a usted y a sus hijos como a invitados de honor. Tiene mi palabra». Teresa asintió, pero su corazón seguía pesado. Regresó a la habitación de Nicolás, donde el niño estaba dibujando un gorrión, la imagen del cuento gitano que ella le había contado. «Señora Teresa, le hice este dibujo», exclamó, ofreciéndole el papel. Teresa sonrió, pero la tristeza en los ojos de Claudia la perseguía. «Gracias, Nicolás», dijo, acariciando su cabello. «¿Qué has comido hoy? Necesito saberlo para prepararte el té». Lo revisó, asegurándose de que no tuviera fiebre. Preparó té de romero, añadió miel y le dijo que lo bebiera despacio. En la cultura gitana, el romero te ayuda a estar fuerte, tanto el cuerpo como el espíritu, le explicó. Nicolás asintió, sus ojos brillantes. «Se quedará aquí mucho tiempo, ¿verdad? Me gusta escuchar sus historias». Teresa no respondió de inmediato, pensando en Claudia. «Me quedaré hasta que estés completamente bien», dijo con voz suave. Pero en su interior se preguntaba cuánto tiempo podría soportar Madrid. Por la noche, Joaquín invitó a Teresa y a sus hijos a cenar con su familia. La larga mesa, llena de platos españoles, paella, jamón ibérico y vino tinto, era un mundo diferente a las tortillas y aceitunas de Alhama. Lucía, la ama de llaves, sirvió con una sonrisa cálida, pero la aparición de doña Magdalena, la madre de Joaquín, tensó el ambiente. Doña Magdalena, con un vestido de seda azul oscuro, miró a Teresa con frialdad. «Así que usted es la que cura con hierbas, ¿verdad?», preguntó con un tono ligeramente sarcástico.
Es curioso cuando mi hijo tiene a todo el equipo de los mejores médicos de Madrid. Teresa, sentada junto a Claudia, respondió con calma. Uso el conocimiento gitano de mi abuela. Salvó a Nicolás cuando ningún médico estaba allí. Si no me cree, pregúntele a su hijo. Doña Magdalena arqueó una ceja, pero no respondió. Joaquín, sentado en la cabecera de la mesa, intervino. Madre, Teresa hizo lo que nadie pudo. Le debemos mucho. Doña Magdalena sonrió débilmente, volviéndose hacia Nicolás. ¿Te encuentras mejor, cariño? Quiero llevarte a un médico de verdad esta semana. Nicolás, que estaba comiendo paella, negó con la cabeza. Me gusta la señora Teresa. Su té sabe mejor que las medicinas. Teresa miró al niño. Su corazón se enterneció, pero la mirada de doña Magdalena la tensó. Tomó la mano de Claudia bajo la mesa, sintiendo el ligero temblor de su hija. Iván, sentado junto a Nicolás, contaba despreocupadamente sobre el campo de fútbol de la escuela, aligerando el ambiente. Después de la cena, Teresa llevó a sus hijos a su habitación. Claudia, aún en silencio, dijo: Mamá, a la abuela de Nicolás no le gustamos, ¿verdad? Teresa se sentó junto a su hija, sacando el manojo de romero de su bolsa. Ella no nos entiende, dijo. Pero no dejaré que nadie te haga sentir triste. ¿Recuerdas la historia del gorrión? Voló a través de la tormenta porque sabía que era fuerte. Tú también lo eres, Claudia. Claudia asintió, abrazando el romero. Lo intentaré, mamá. Pero echo de menos al ama. Teresa abrazó a su hija, sintiendo una punzada en el corazón. Pensó en doña Carmen, en las noches cantando flamenco bajo la luna. Yo también lo echo de menos, susurró. Pero estamos aquí por Nicolás y por la oportunidad para ti e Iván. Cuando sus hijos se durmieron, Teresa se encontró con Lucía en la cocina, donde estaba lavando los platos. Doña Magdalena es exigente, pero no es mala, dijo Lucía, ofreciéndole a Teresa una taza de té. Solo está acostumbrada a su mundo. No le haga caso. No me importa por mí, respondió Teresa removiendo el té. Pero me preocupan mis hijos. Claudia fue insultada en la escuela y la mirada de doña Magdalena me recuerda que no pertenecemos a este lugar. Lucía puso una mano en el hombro de Teresa. Usted trae algo especial a esta casa. Nicolás sonríe más, y el señor Joaquín también. No deje que unas palabras la hagan dudar. Teresa asintió, pero su corazón seguía intranquilo. Regresó a su habitación, sacando el pañuelo de seda que estaba bordando, una actividad que la ayudaba a calmarse. En la cultura gitana, bordar era una forma de contar historias. Cada puntada era un recuerdo. Borda un gorrión, pensando en Claudia, en Nicolás, en sí misma. Al día siguiente, Teresa llevó a Nicolás a pasear por el olivar de la mansión. El niño señaló una planta de lavanda. ¿Usted usa esto para hacer medicinas?, preguntó con curiosidad. Sí, respondió Teresa, rompiendo una ramita. La lavanda te ayuda a dormir bien. Los gitanos creemos que cada planta tiene un espíritu y nos hablan si sabemos escuchar. Le dio la ramita a Nicolás, quien sonrió y la guardó en su bolsillo. Al regresar, Teresa vio a Joaquín hablando con un hombre de traje, probablemente un abogado. Él le hizo señas para que esperara y luego se acercó. He hablado con el director, dijo. Se encargarán de la compañera de Claudia. ¿Está usted bien? Teresa asintió, pero su voz era firme. Gracias, pero quiero reunirme con los profesores personalmente. Necesito saber cómo protegerán a mi hija. Joaquín asintió, su mirada mostrando respeto. Por supuesto, lo arreglaré. Usted es fuerte, Teresa. Nicolás y yo tenemos suerte de tenerla. Teresa no respondió, solo se giró, pensando en Claudia. Sabía que Madrid estaba lleno de desafíos, pero no permitiría que su hija sufriera. Era gitana, y les enseñaría a sus hijos a mantenerse erguidos, donde quiera que estuvieran. Durante una cena familiar en la mansión Fuente, doña Magdalena, con un tono cortante, se dirigió a Teresa Navarro mientras ésta servía un té de romero a Nicolás. Señora Navarro,
¿No sería más apropiado que dejara estas tareas a los sirvientes? Después de todo, usted está aquí como curandera, ¿verdad? Su voz, cargada de desdén, resonó en el comedor. Teresa, vestida con su falda gitana bordada, apretó la bandeja, conteniendo la furia. «Estoy aquí para cuidar a Nicolás, señora», respondió con voz firme pero calmada. «Y si sirvo té, es porque sé cómo hacerlo bien». Los ojos de doña Magdalena se entrecerraron, pero antes de que pudiera replicar, Joaquín intervino desde la cabecera de la mesa. «Madre, Teresa es nuestra invitada. Su trabajo ha salvado a Nicolás. Respétala». El silencio que siguió fue tenso, roto solo por el tintineo de los cubiertos. Teresa, de pie junto a Nicolás, sintió las miradas de los comensales como agujas. Claudia, su hija de 12 años, sentada a su lado, apretó su mano bajo la mesa, buscando apoyo. Teresa respiró hondo, recordando las palabras de su abuela gitana. «Nadie puede apagar tu orgullo si llevas la cabeza alta». La mansión Fuente, ubicada en el exclusivo barrio de La Moraleja en Madrid, era un mundo de opulencia que contrastaba con la sencilla casa de piedra de Teresa en Alhama de Granada. Desde su llegada hace una semana, Teresa, una gitana de 34 años, había luchado por adaptarse mientras cuidaba a Nicolás, el hijo de Joaquín, a quien salvó de una intoxicación alimentaria con hierbas tradicionales. Sus hijos, Claudia e Iván, de 8 años, asistían a una escuela privada cercana, pero las recientes burlas hacia Claudia por su origen gitano habían dejado a Teresa cuestionándose su decisión de venir a la capital. Tras la cena, Teresa llevó a Nicolás a su habitación. El niño, de 10 años, le sonrió mientras ella le entregaba un té de manzanilla. «¿Me cuentas otra historia del pajarito, Teresa?», pidió con ojos brillantes. Ella asintió, sentándose a su lado. El pajarito, herido por la tormenta, encontró una rama de lavanda que le dio fuerza para volar de nuevo, narró con voz suave. «En nuestra cultura gitana, las plantas no solo curan el cuerpo, también el alma». Nicolás escuchaba, abrazando su almohada, y por un momento, Teresa olvidó la hostilidad de doña Magdalena. Sin embargo, cuando salió de la habitación, Joaquín la interceptó en el pasillo. «Lo siento por mi madre», dijo con voz baja. «No debería haberte hablado así. Hablaré con ella». Teresa cruzó los brazos, su falda rozando el suelo de mármol. «No es solo ella, señor Joaquín. Es la forma en que nos miran aquí, como si fuéramos menos. Claudia ya sufrió en la escuela y ahora esto. No estoy segura de querer quedarme». Joaquín la miró, con una mezcla de culpa y determinación. «Teresa, tú y tus hijos son bienvenidos aquí. Haré lo que sea necesario para que se sientan respetados. Nicolás te necesita, y yo valoro lo que haces». Ella asintió, pero su mirada seguía firme. «Hago esto por Nicolás, pero mis hijos son mi prioridad. Si no están bien, volveremos a Alhama». De regreso en su habitación, Teresa encontró a Claudia leyendo un libro de historia, mientras Iván dormía con un balón de fútbol en los brazos. «Mamá, ¿la abuela de Nicolás nos odia?», preguntó Claudia, cerrando el libro. Teresa se sentó a su lado, sacando una ramita de romero de su bolsa. «No nos odia, pequeña. Solo no entiende quiénes somos. Los gitanos siempre hemos sido fuertes frente a los que nos juzgan». Le entregó el romero. «En nuestra cultura, esto protege contra las malas energías. Guárdalo contigo». Claudia asintió, apretando la ramita. «Quiero ser fuerte como tú, mamá, pero a veces extraño a Alhama». Teresa la abrazó, su corazón apretado. «Yo también, pero estamos aquí por una razón. Aprenderás cosas nuevas, y eso te hará aún más fuerte». Al día siguiente, Teresa continuó su rutina. Preparar té de hierbas para Nicolás, revisarlo para asegurarse de que no tuviera fiebre y acompañarlo en un paseo corto por el jardín de olivos de la mansión. Nicolás, más animado, le preguntó: «¿En Alhama también tienes olivos como estos?». «Sí», respondió Teresa, arrancando una hoja.
Usamos las hojas para hacer infusiones que calman los nervios. Cada planta tiene un propósito, Nicolás, como cada persona. El niño sonrió, guardándose la hoja en el bolsillo. Mientras regresaban, Lucía, la ama de llaves, se acercó. Teresa, doña Magdalena quiere verte en el salón. Dijo que es importante. Teresa frunció el ceño, pero asintió. Dejó a Nicolás con un libro y caminó hacia el salón, donde doña Magdalena la esperaba, sentada en un sofá de terciopelo. La mujer, con un collar de perla reluciente, habló sin preámbulos. Señora Navarro, aprecio lo que ha hecho por mi nieto, pero creo que su presencia aquí está causando confusión. Nicolás necesita médicos de verdad, y usted, bueno, tiene un lugar en su pueblo. Teresa respiró hondo, manteniendo la calma. Señora, salvé a Nicolás con mis hierbas cuando nadie más pudo. Si no valora eso, es su problema, no el mío. Estoy aquí porque Joaquín y Nicolás me lo pidieron. Doña Magdalena alzó una ceja, sorprendida por la firmeza de Teresa. Es usted directa, ¿verdad? Solo digo que este no es su mundo. Piense en sus hijos. ¿No estarán mejor en su entorno? Teresa apretó los puños, pero su voz no tembló. Mis hijos están donde yo estoy, y yo decido qué es mejor para ellos. Si no hay más, tengo que atender a Nicolás. Giró sobre sus talones y salió, dejando a doña Magdalena en silencio. En la cocina, Lucía, que había escuchado parte de la conversación, le ofreció un vaso de agua. No dejes que te afecte, Teresa, dijo con voz suave. Doña Magdalena es así con todos los que no encajan en su idea de clase, pero el señor Joaquín confía en ti. No es por mí, respondió Teresa bebiendo el agua. Es por Claudia e Iván, no quiero que crezcan sintiéndose menos. Lucía asintió. Eres una madre fuerte, y tus hijos lo ven. Nicolás también. Mira cómo ha cambiado desde que llegaste. Teresa pensó en Nicolás, en su risa cuando le contaba historias gitanas. Fue a su habitación, donde lo encontró dibujando un olivo. Es para ti, dijo el niño, entregándole el dibujo, porque me enseñaste lo de las hojas. Ella sonrió, guardando el dibujo. Gracias, pequeño. Ahora toma tu té y descansa. Preparó una infusión de lavanda, asegurándose de que Nicolás la bebiera lentamente. Esa noche, Teresa se reunió con Claudia e Iván en su habitación. Iván, emocionado, habló de un gol que marcó en la escuela. Claudia, más callada, mostró una nota de su profesora, un sobresaliente en matemáticas. Bien hecho, pequeña, dijo Teresa abrazándola, pero notó la sombra en los ojos de Claudia. Mamá, ¿vamos a quedarnos mucho tiempo?, preguntó la niña apretando el romero que Teresa le dio. No lo sé, admitió Teresa. Hago esto por Nicolás, pero también por vosotros. Si no estáis felices, volveremos a Alhama. Claudia asintió, pero no dijo más. Teresa, al acostar a sus hijos, sacó su pañuelo de seda a medio bordar. Cada puntada era un recuerdo de Alhama. Los cantes flamencos, las noches bajo la luna, las hierbas compartidas con su comunidad gitana. Bordó una hoja de olivo, pensando en Nicolás, en Claudia, en su propia fuerza. Al día siguiente, Joaquín la encontró en el jardín, donde ella revisaba las plantas. Teresa, hablé con mi madre, dijo con voz seria. No volverá a hablarte así, y la escuela está manejando lo de Claudia. ¿Necesitas algo más? Teresa lo miró, su falda gitana ondeando al viento. Solo respeto, señor Joaquín, para mí y para mis hijos. Si no lo tenemos, no nos quedaremos. Joaquín asintió, con una chispa de admiración en los ojos. Lo tendrás, te lo prometo. Teresa no respondió, pero su mirada era clara. Cumpliría con su deber, pero no a costa de su orgullo gitano. Mientras caminaba de vuelta a la mansión, pensó en su abuela, quien le enseñó que la verdadera fuerza viene de dentro, no de lo que los demás piensan. Con esa certeza, estaba lista para enfrentar lo que viniera. En el jardín de la mansión Fuente, mientras los niños reían alrededor de una piñata, Teresa Navarro escuchó a doña Magdalena hablar con sus amigas en la terraza cercana.
Es innegable que esta gitana tiene influencia sobre Joaquín, dijo la matriarca, con voz baja pero punzante. Dicen que incluso podría casarse con ella. Sería un escándalo, una mujer sin educación, buscando asegurar su futuro. Las palabras cortaron a Teresa como cuchillos. Claudia, de 12 años, que estaba cerca ayudando con los dulces, también las oyó y miró a su madre con ojos húmedos. Teresa, con la bandeja de limonada en las manos, la dejó caer, el vidrio estrellándose contra el suelo. «¡Basta!», exclamó, su voz resonando. «No permitiré que hablen así de mí ni de mis hijos». Doña Magdalena, sorprendida, se quedó en silencio, mientras los invitados giraban hacia Teresa. Teresa, con su falda gitana bordada ondeando, dio un paso atrás, temblando de rabia contenida. «Claudia, Iván, vámonos», ordenó, buscando a su hijo de 8 años entre los niños. Joaquín, que estaba hablando con un invitado, corrió hacia ella. «Teresa, ¿qué pasó?», preguntó, su rostro lleno de preocupación. Pero ella no respondió, solo tomó la mano de Claudia y buscó a Iván, decidida a dejar la mansión esa misma noche. La fiesta de cumpleaños de Nicolás, organizada con esmero por Teresa, había sido pensada para ser un día alegre. La mansión Fuente, en el lujoso barrio de La Moraleja en Madrid, estaba decorada con globos azules y estrellas, reflejo de la pasión de Nicolás por la astronomía. Teresa, una gitana de 34 años de Alhama de Granada, había llegado a Madrid hace semanas para cuidar al niño de 10 años, a quien salvó de una intoxicación alimentaria con hierbas tradicionales. Pero las tensiones con doña Magdalena y las burlas hacia su hija Claudia por su origen gitano habían hecho que cada día en Madrid fuera una prueba de resistencia. Mientras Teresa recogía sus cosas en la habitación, Claudia la siguió, aún con el romero que su madre le dio en el bolsillo. «Mamá, ¿nos vamos por lo que dijo la abuela de Nicolás?», preguntó, su voz temblorosa. Teresa, doblando una falda, asintió. «No pertenecemos a este mundo, pequeña. Prefiero que crezcáis orgullosos de ser gitanos en Alhama a que os humillen aquí». Iván, entrando con un balón de fútbol, frunció el ceño. «Pero yo quiero quedarme. Nicolás es mi amigo». Teresa lo miró, su corazón apretado. «Lo sé, pequeño, pero no podemos quedarnos donde no nos respetan». Antes de que pudiera terminar, Nicolás irrumpió en la habitación, seguido por Joaquín. «Teresa, no te vayas», suplicó el niño, con lágrimas en los ojos. «Eres como mi familia ahora. Por favor». Se lanzó a abrazarla, su pequeño cuerpo temblando. Teresa, sorprendida, lo abrazó, pero su resolución no flaqueó. «Nicolás, siempre serás especial para mí, pero mis hijos necesitan un lugar donde sean valorados». Joaquín, de pie en la puerta, intervino. «Teresa, lo que dijo mi madre no refleja lo que pienso. Eres indispensable para Nicolás, para todos nosotros. Quédate, por favor. Resolveré esto». Teresa lo miró, sus ojos oscuros brillando con determinación. «No se trata solo de tu madre, Joaquín. Son las miradas, los susurros, las burlas a Claudia en la escuela. Este mundo no es el nuestro. Volveremos a Alhama mañana». Nicolás, aún abrazándola, sollozó. «Es por la abuela, ¿verdad? Siempre hace que las personas que quiero se vayan. Como mi mamá». Sus palabras detuvieron a todos. Joaquín se... Nicolás irrumpió en la habitación de Teresa Navarro en la mansión Fuente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No te vayas, Teresa», sollozó, abrazándola con fuerza. «Tengo miedo de que te vayas como mi mamá». Su voz quebrada detuvo a Teresa, quien estaba doblando una falda gitana para meterla en una maleta. Claudia e Iván, sus hijos, miraron desde un rincón, sorprendidos por la intensidad del niño. Teresa, con el corazón apretado, dejó la falda y se arrodilló frente a Nicolás. «No me voy esta noche, pequeño», prometió, secando sus lágrimas. «Pero tenemos que hablar de esto». Joaquín, entrando tras su hijo, la miró con una mezcla de gratitud y súplica. «Quédate, Teresa. Quiero proponerte algo que cambiará todo». Teresa se puso de pie,
su falda bordada rozando el suelo, y cruzó los brazos. Hablaré contigo, Joaquín, pero no prometo nada. Mis hijos son lo primero. Nicolás, aún aferrado a ella, asintió con esperanza cautelosa, y Teresa lo llevó de vuelta al jardín para terminar la fiesta de cumpleaños, dejando la maleta a medio hacer. La mansión Fuente, en el exclusivo barrio de La Moraleja de Madrid, aún vibraba con los ecos de la fiesta de Nicolás, pero la tensión de las palabras de doña Magdalena seguía pesando. Teresa, una gitana de 34 años de Alhama de Granada, había decidido marcharse tras escuchar los comentarios despectivos de la matriarca sobre su origen. Sin embargo, el llanto de Nicolás y su confesión sobre la pérdida de su madre habían tocado una fibra profunda en ella, recordándole su propia lucha como madre sola desde que su esposo, Miguel, dejó de contactarla desde Alemania. En el jardín, bajo un cielo punteado de estrellas, Teresa supervisó a los niños mientras usaban el telescopio artesanal que ella, Claudia e Iván habían hecho para Nicolás. «Mira, esa es la estrella polar», dijo, señalando al cielo. En la cultura gitana, las estrellas son guías. Nos recuerdan que siempre hay un camino, incluso en la oscuridad. Nicolás sonrió, ajustando el telescopio, mientras Claudia e Iván se turnaban para mirar, sus rostros iluminados por la curiosidad. Joaquín se acercó, apartándola discretamente. «Teresa, quiero que seas parte de un proyecto», dijo, con voz seria. «Mi hospital está desarrollando un programa de medicina integrativa, combinando tratamientos modernos con conocimientos tradicionales. Alguien como tú, con tu experiencia gitana, sería invaluable como consultora». Teresa lo miró, sorprendida. «¿Consultora? No tengo títulos, Joaquín. Apenas terminé la primaria antes de casarme». Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban duda. «Tu experiencia vale más que cualquier título», respondió él. «Podrías estudiar si quisieras para validar tus conocimientos. La universidad tiene programas para eso, y tus hijos tendrían acceso a la mejor educación aquí». Ella se giró, mirando a Claudia, que explicaba algo a Nicolás sobre las constelaciones. «Es una oferta generosa», dijo, «pero no puedo ignorar lo que pasó hoy. Las palabras de tu madre, las burlas a Claudia. No quiero que mis hijos crezcan sintiéndose menos». Joaquín asintió, pasándose una mano por el cabello. «Lo entiendo. He hablado con mi madre, y no volverá a hablar así. La escuela está manejando lo de Claudia. Pero necesito que confíes en mí. Quiero que este sea un lugar donde tú y tus hijos os sintáis valorados». Teresa respiró hondo, recordando las palabras de su abuela gitana. La fuerza no es solo resistir, sino construir algo nuevo. Miró a Nicolás, cuya risa resonaba en el jardín, y pensó en las oportunidades que Madrid podría ofrecer a Claudia e Iván. Pero también pensó en Alhama, en las noches de flamenco y las hierbas compartidas con su comunidad. «Dame tiempo», dijo finalmente. «Por Nicolás, me quedaré un poco más, pero no prometo quedarme para siempre. Y quiero ser tratada como igual, no como una sirvienta». Joaquín extendió la mano, con una chispa de alivio en los ojos. «Como igual, Teresa, te lo prometo». Ella tomó su mano, sellando un acuerdo frágil. De vuelta en su habitación, Teresa encontró a Claudia e Iván esperándola. Iván, abrazando su balón de fútbol, preguntó: «¿Nos quedamos, mamá? Nicolás quiere que juguemos mañana». Claudia, más reservada, miró a su madre con ojos inquisitivos. «Nos quedamos por ahora», respondió Teresa, sentándose entre ellos. «Pero si algo os lastima, volveremos a Alhama. Sois gitanos, y eso es un orgullo, no una carga». Sacó una ramita de lavanda de su bolsa y la puso en las manos de Claudia. «En nuestra cultura, la lavanda trae paz. Guárdala para recordar quién eres». Claudia asintió, apretando la ramita. «Quiero aprender aquí, mamá, pero también quiero ser como tú, fuerte». Teresa la abrazó, su corazón cálido pero pesado. «Lo serás, pequeña, más fuerte de lo que imaginas». Más tarde, mientras los niños dormían,
Teresa salió al balcón mirando las luces de Madrid. Eran distintas a las estrellas de Alhama, pero igual de lejanas. Sacó su pañuelo de seda y bordó una línea curva, parte de una luna creciente, recordando las canciones gitanas que su abuela le enseñó. En la cultura gitana, la luna era un símbolo de cambio, y Teresa sentía que estaba en el umbral de algo nuevo, aunque aún no sabía qué. Al día siguiente, Teresa preparó un té de manzanilla para Nicolás, revisándolo como siempre. «Estás más fuerte», dijo sonriendo. «Pero sigue tomando el té, ¿de acuerdo?» Nicolás asintió, mostrándole un dibujo de una estrella. «Es para ti», dijo, «porque me enseñas cosas que nadie más sabe». Ella guardó el dibujo, conmovida. Mientras salía, Lucía la interceptó en el pasillo. «El señor Joaquín está diferente desde que llegaste», dijo, con una sonrisa sabia. «Más presente, no solo para Nicolás, sino para todos». Teresa alzó una ceja. «Solo hago mi trabajo, Lucía. Curo a Nicolás, cuido a mis hijos». Lucía rió suavemente. «Lo haces, pero traes algo más. Esta casa tiene vida ahora». Teresa no respondió, pero las palabras de Lucía resonaron mientras preparaba el almuerzo. Pensó en la propuesta de Joaquín, consultora en un hospital, estudios formales, un futuro para Claudia e Iván. Era tentador, pero también aterrador. ¿Podría una gitana de Alhama encontrar un lugar en el mundo de Joaquín sin perderse? Esa tarde, Joaquín la encontró en el jardín, donde revisaba las plantas de lavanda. «He arreglado una reunión con el director de la escuela mañana», dijo. «Puedes hablar con ellos sobre Claudia, y estoy organizando una visita al hospital para que veas el proyecto de medicina integrativa. ¿Te parece?» Teresa asintió, arrancando una hoja de lavanda. «Veré el proyecto, pero no prometo nada. Mis hijos y mi orgullo gitano vienen primero». Joaquín sonrió, con admiración evidente. «Eso es lo que te hace especial, Teresa. No cambies». Ella lo miró, su mirada firme pero suave. «Nunca cambiaré, Joaquín. Soy gitana, y eso es mi fuerza». Mientras se alejaba, con la lavanda en la mano, sintió una chispa de esperanza, pero también la certeza de que el camino por delante sería difícil. En una sala de reuniones del Hospital Fuente en Madrid, el doctor Ramírez, un médico veterano de cabello canoso, interrumpió a Teresa Navarro mientras ella explicaba el uso de infusiones de romero para tratar dolores estomacales. «¿Hierbas gitanas?», dijo, con una risa despectiva que resonó entre los doctores presentes. «Esto es un hospital, no un mercado de pueblo. ¿De verdad creemos que estas tradiciones pueden compararse con la medicina moderna?» Teresa, de pie con su falda gitana bordada, apretó el frasco de hierbas en sus manos, su rostro imperturbable. «Si mis hierbas salvaron a Nicolás Fuente cuando usted no estaba allí, doctor, entonces sí, pueden compararse», respondió, su voz cortante como un cuchillo. Un murmullo recorrió la sala, y Joaquín, sentado al fondo, sonrió discretamente, pero Teresa sintió el peso de las miradas escépticas. Antes de que el doctor Ramírez pudiera replicar, una enfermera entró corriendo. «Emergencia en la planta tercera. Una paciente con náuseas severas no responde a los medicamentos». Teresa, sin dudar, levantó la mano. «Déjenme intentarlo. Conozco una infusión que puede ayudar». El doctor Ramírez alzó una ceja, pero Joaquín asintió. «Adelante, Teresa». La sala de reuniones quedó atrás mientras Teresa corría hacia la planta tercera, con el frasco de romero y manzanilla aún en la mano. Había llegado a Madrid hace semanas desde Alhama de Granada, aceptando la propuesta de Joaquín de ser consultora en un programa de medicina integrativa para el hospital de su familia. Teresa, una gitana de 34 años, había salvado a Nicolás, el hijo de Joaquín, de una intoxicación alimentaria con hierbas tradicionales, pero enfrentarse a un entorno médico profesional era un desafío nuevo. Sus hijos, Claudia de 12 años e Iván de 8, estaban adaptándose a una escuela privada en Madrid, pero las burlas por su origen gitano y las tensiones con doña Magdalena, la madre de Joaquín, seguían siendo una sombra constante. En la habitación de la paciente,
una mujer de mediana edad gemía, con el rostro pálido. Teresa, ignorando las miradas de las enfermeras, preparó rápidamente una infusión de manzanilla y romero en una taza traída por una asistente. En la cultura gitana, estas hierbas calman el estómago y el espíritu, explicó, ofreciendo la taza a la paciente. Beba despacio. La mujer, débil, obedeció, y en pocos minutos sus náuseas disminuyeron. Una enfermera, sorprendida, comprobó los signos vitales. «Está estabilizándose», dijo, mirando a Teresa con nuevo respeto. De vuelta en la sala de reuniones, Teresa presentó el frasco de hierbas al doctor Ramírez. «Esto no es magia, es conocimiento que mi abuela me enseñó», dijo. «Funciona si se usa correctamente». El médico, aunque reticente, asintió. «Quizá haya algo que aprender aquí», admitió, su tono más suave. Los otros doctores murmuraron, algunos con curiosidad, otros con escepticismo. Joaquín, acercándose tras la reunión, la felicitó. «Lo que hiciste hoy fue impresionante, Teresa. Estás demostrando que este programa puede funcionar». Ella asintió, pero su mirada era cauta. «No estoy aquí para impresionar, Joaquín. Quiero que respeten mi conocimiento, no que lo vean como una curiosidad». Esa tarde, Teresa visitó la biblioteca del hospital, donde había comenzado a estudiar un curso para validar sus conocimientos tradicionales. Hojeó un libro sobre etnobotánica, fascinada por cómo la ciencia explicaba lo que su abuela le enseñó con historias. Pero también sintió una punzada de inseguridad. ¿Podría una gitana de Alhama, que apenas terminó la primaria, encajar en este mundo de títulos y batas blancas? En la mansión Fuente, Teresa continuó cuidando a Nicolás. Le preparó un té de lavanda, revisando su estado. «Estás casi completamente recuperado», dijo sonriendo. «Pero sigue tomando el té pequeño». Nicolás, sentado en su cama, le mostró un cuaderno lleno de dibujos de plantas. «Esto es romero, ¿verdad?», preguntó señalando una hoja. «Exacto», respondió Teresa, acariciando su cabello. «En la cultura gitana, cada planta tiene una historia. El romero protege, como un amigo fiel». Nicolás sonrió, guardándose el cuaderno. «Quiero aprender todo lo que sabes», dijo, con ojos brillantes. Más tarde, Teresa se reunió con Claudia e Iván en su habitación. Iván, emocionado, habló de un partido de fútbol en la escuela, pero Claudia estaba callada. «Mamá, una profesora me dijo que mi acento es raro», confesó, mirando al suelo. «Dijo que debería hablar como madrileña». Teresa apretó los puños, pero mantuvo la voz tranquila. «Tu acento es gitano y es hermoso», dijo entregándole una ramita de manzanilla. «En Alhama cantamos con ese acento bajo la luna. No dejes que nadie te haga sentir menos». Claudia asintió, abrazando la ramita, pero sus ojos seguían tristes. Esa noche, Teresa habló con Joaquín en el jardín de olivos de la mansión. «Claudia está sufriendo en la escuela», dijo con voz firme. «Si esto sigue, no puedo quedarme, aunque el trabajo en el hospital sea importante». Joaquín asintió preocupado. «Hablaré con la directora mañana, y si necesitas apoyo para Claudia puedo contratar un tutor que valore su origen. No quiero que os sintáis solos aquí». Teresa lo miró, evaluando su sinceridad. «Gracias, pero no quiero caridad. Quiero que mis hijos crezcan orgullosos de ser gitanos». «Lo entiendo», respondió Joaquín, «y quiero que este hospital sea un lugar donde tu orgullo gitano sea respetado. ¿Vendrás mañana a una sesión de planificación del programa? Tu voz es crucial». Ella asintió, arrancando una hoja de olivo. «Vendré, pero no prometo quedarme para siempre. Mi lugar está con mis hijos, y si Madrid no los acepta, volveremos a Alhama». De regreso en su habitación, Teresa sacó su pañuelo de seda y bordó una hoja de romero, cada puntada un recuerdo de Alhama, las noches de flamenco, las risas de su comunidad, las hierbas compartidas. En la cultura gitana, bordar era contar historias, y Teresa estaba tejiendo la suya, entre el orgullo de su origen y el desafío de un mundo nuevo. Al día siguiente, Teresa asistió a la sesión en el hospital,
donde presentó una propuesta para incorporar infusiones gitanas en el tratamiento de pacientes con ansiedad. Algunos médicos, incluida una joven doctora llamada Elena, mostraron interés. «Tu enfoque es fascinante», dijo Elena. «Podríamos hacer estudios clínicos para validar estas hierbas». Teresa, sorprendida por el apoyo, asintió. «Estoy dispuesta a compartir, pero quiero que se respete su origen gitano». El doctor Ramírez, aunque más abierto tras el incidente anterior, comentó: «Tendremos que seguir protocolos estrictos. Esto no es un herbolario». Teresa lo miró sin retroceder. «Los protocolos no me asustan, doctor. Mis hierbas han curado generaciones. Solo pido una oportunidad». Esa noche, Lucía, la ama de llaves, encontró a Teresa en la cocina, preparando té para Nicolás. «Estás cambiando este lugar», dijo, con una sonrisa. «El hospital, Nicolás, incluso el señor Joaquín. No te rindas». Teresa sonrió débilmente, removiendo el té. «No me rindo, Lucía, pero cada día aquí es una lucha, por mis hijos, por mi orgullo». Lucía asintió. «Tu orgullo gitano es lo que te hace fuerte, y eso es lo que Nicolás y tus hijos ven en ti». Teresa llevó el té a Nicolás, quien lo bebió lentamente, contándole sobre un proyecto escolar sobre plantas. «Voy a escribir sobre el romero», dijo, emocionado. «Y diré que lo aprendí de una gitana». Ella rió acariciando su mejilla. «Hazlo, pequeño, que todos sepan que las hierbas gitanas tienen poder». Mientras regresaba a su habitación, Teresa pensó en la propuesta de Joaquín, en el hospital, en Claudia e Iván. Madrid era un campo de batalla, pero también una oportunidad. Por primera vez, sintió una chispa de posibilidad. Tal vez podría construir algo aquí, sin perder su esencia gitana, pero sabía que cada paso sería una prueba de su fuerza. El teléfono de Teresa Navarro sonó en plena noche, arrancándola de un sueño inquieto. La voz de doña Magdalena, temblorosa y urgente, llegó desde el otro lado de la línea. «Señora Navarro, estoy enferma, fiebre alta, náuseas. No puedo esperar al médico. ¿Puede ayudarme?» Teresa, aún adormilada en su habitación de la mansión Fuente en Madrid, se incorporó, sorprendida. La mujer que la había tratado con desdén ahora le pedía ayuda. «Prepare una infusión de manzanilla con una pizca de romero», respondió con voz firme pero calmada. «Beba despacio y mantenga una compresa fría en la frente. Si no mejora en 1 hora, llame a una ambulancia». Doña Magdalena, entre jadeos, murmuró un «gracias» antes de colgar. Teresa, sosteniendo el teléfono, sintió una mezcla de satisfacción y recelo. ¿Era esto una tregua o solo desesperación? A la mañana siguiente, doña Magdalena llamó de nuevo, su voz más estable. «Sus hierbas funcionaron, señora Navarro», admitió, con un tono que mezclaba gratitud y reticencia. «Quizá subestimé su conocimiento. Quiero hablar con usted cuando regrese a Madrid». Teresa, de pie en la cocina mientras preparaba té para Nicolás, respondió: «Hablaremos, señora, pero no toleraré más desprecio hacia mí ni mis hijos». Colgó, su orgullo gitano intacto, pero consciente de que este gesto podría cambiar las cosas. La mansión Fuente, en el lujoso barrio de La Moraleja, seguía siendo un lugar de contrastes para Teresa. Había llegado desde Aljama de Granada hace casi 2 meses, aceptando ser consultora en el programa de medicina integrativa del Hospital Fuente, tras salvar a Nicolás, el hijo de Joaquín, con hierbas gitanas. Sus hijos, Claudia de 12 años e Iván de 8, progresaban en una escuela privada, pero las burlas por su origen gitano y las tensiones con doña Magdalena hacían que Teresa dudara de su lugar en Madrid. Sin embargo, su reciente éxito en el hospital, donde una infusión suya estabilizó a una paciente, le había dado una chispa de confianza. Esa mañana, Teresa llevó a Nicolás al jardín de olivos de la mansión. El niño, ahora completamente recuperado, corría entre los árboles, sosteniendo un cuaderno donde dibujaba plantas. «Mira, Teresa, dibujé lavanda», exclamó, mostrándole una página. Ella sonrió, revisando su pulso por costumbre. «Perfecto, pequeño. En la cultura gitana, la lavanda trae paz, como un canto bajo la luna». Nicolás asintió,
guardándose el cuaderno. «Quiero poner esto en mi proyecto escolar», dijo emocionado. Mientras regresaban, Joaquín la interceptó. «Teresa, recibí una llamada de mi madre», dijo, con una mezcla de sorpresa y alivio. «Lo que hiciste por ella la ha hecho pensar. Quiero que lideres un taller en el hospital sobre hierbas gitanas. Los médicos están interesados tras lo de la paciente». Teresa alzó una ceja, su falda gitana ondeando al viento. «Un taller es buena idea, pero quiero que se respete mi origen. No soy una curiosidad, Joaquín. Soy gitana y mi conocimiento viene de mi pueblo». «Lo sé», respondió él con sinceridad, «y quiero que el mundo lo vea. Este programa puede llevar tu saber a comunidades que lo necesitan, como Alhama». La mención de Alhama tocó a Teresa. Pensó en su comunidad, en las noches de flamenco, en las hierbas compartidas con su vecina, Carmen. «Hablaré en el taller», dijo, «pero también quiero volver a Alhama pronto. Mis hijos necesitan sus raíces». Joaquín asintió. «Podemos arreglarlo. ¿Qué tal un viaje corto la próxima semana? Yo cubriré todo y Nicolás puede ir contigo. Le hará bien». Teresa lo miró evaluando la oferta. «Lo pensaré», respondió, arrancando una hoja de olivo, «pero no quiero que mis hijos olviden quiénes son». Esa tarde, Teresa organizó el taller en el hospital. Frente a un grupo de médicos y enfermeras, presentó infusiones de romero, manzanilla y lavanda, explicando su uso en la tradición gitana. «Estas hierbas no solo curan el cuerpo», dijo, sosteniendo un frasco de manzanilla. «En mi pueblo creemos que conectan el alma con la tierra». La doctora Elena, que había apoyado a Teresa antes, tomó notas con entusiasmo. «Podríamos probar estas infusiones en pacientes con estrés», sugirió. Incluso el doctor Ramírez, menos escéptico ahora, preguntó: «¿Cómo garantizas la dosis?». «Con experiencia», respondió Teresa con voz firme. «Mis abuelas lo hacían sin máquinas, pero estoy dispuesta a aprender vuestros métodos si respetáis los míos». El murmullo de aprobación en la sala la sorprendió, y por primera vez sintió que su voz importaba. De vuelta en la mansión, Teresa habló con Claudia e Iván. Iván, emocionado, mostró un dibujo de un balón de fútbol. «Mamá, marqué un gol hoy», exclamó. Claudia, más reservada, enseñó una redacción que había escrito sobre la cultura gitana. «La profesora dijo que es muy buena», murmuró con una sonrisa tímida. Teresa las abrazó, orgullosa. «Sois gitanos fuertes», dijo, entregándoles una ramita de romero. «Nunca olvidéis eso, pase lo que pase». Pero notó la sombra en los ojos de Claudia. «Mamá, a veces quiero volver a Alhama», confesó la niña. «Aquí es difícil». Teresa asintió, acariciando su cabello. «Lo sé, pequeña. Pronto iremos a casa, aunque sea por unos días. Y si Madrid no nos acepta, volveremos para siempre». Esa noche, Lucía encontró a Teresa bordando su pañuelo de seda en el balcón. «Estás haciendo un buen trabajo, Teresa», dijo, ofreciéndole un té. «El hospital, Nicolás, tus hijos, estás construyendo algo grande». Teresa sonrió débilmente, bordando una flor de lavanda. «No sé si es grande, Lucía. Solo quiero que mis hijos estén orgullosos de ser gitanos y que Nicolás esté bien». Lucía asintió. «Lo están y lo estará. Pero no olvides cuidarte a ti misma. Eres el corazón de todo esto». Teresa no respondió, pero las palabras de Lucía resonaron mientras miraba las luces de Madrid. Pensó en el taller, en la llamada de doña Magdalena, en la posibilidad de volver a Alhama. El programa de medicina integrativa era una oportunidad, pero también un desafío. ¿Podría equilibrar su vida entre Madrid y su pueblo sin perder su esencia gitana? Al día siguiente, Teresa llevó a Nicolás a la escuela, donde él le mostró un borrador de su proyecto sobre hierbas gitanas. «Diré que el romero es como un superhéroe», bromeó, haciéndola reír, «y que lo aprendí de la mejor gitana». «Buen trabajo, pequeño», dijo, abrazándolo. Pero mientras lo dejaba, vio a Claudia salir del aula, con la cabeza gacha. «Mamá, otra niña dijo que los gitanos no deberíamos estar en esta escuela», murmuró.
Teresa apretó los puños, pero mantuvo la calma. Esa niña no sabe nada, Claudia. Eres gitana, y eso te hace especial. Vamos a hablar con la directora mañana. Claudia asintió, apretando la ramita de romero en su bolsillo. Esa tarde, Joaquín se reunió con Teresa en el hospital. He organizado el viaje a Alhama para la próxima semana, dijo, y quiero que veas los planos de una unidad médica móvil que estamos diseñando. Podría llevar tus hierbas a pueblos como el tuyo. Teresa miró los planos, impresionada pero cautelosa. Es una gran idea, pero debe respetar a las comunidades como la mía. No queremos caridad, queremos ser escuchados. Joaquín sonrió, admirando su franqueza. Eso es lo que quiero, Teresa, que tu voz lidere este proyecto. Ella asintió, pero su mirada era firme. Lo haré, pero mis hijos y Alhama son mi prioridad. Si esto no funciona para ellos, volveremos. Mientras regresaba a la mansión, Teresa pensó en su abuela, quien le enseñó que un puente no solo conecta dos lugares, sino dos almas. Estaba construyendo uno entre Madrid y Alhama, entre la medicina moderna y las hierbas gitanas, pero sabía que cada paso era frágil. En una feria escolar en Alhama de Granada, Nicolás Fuente, de 10 años, se paró frente a una multitud de vecinos y maestros, sosteniendo un cartel titulado «Las hierbas gitanas, un tesoro por valorar». El romero protege el cuerpo y el alma, como me enseñó Teresa Navarro, una gitana de este pueblo, declaró, su voz clara resonando en la plaza. Teresa, de pie entre la multitud, sintió un nudo en la garganta al verlo mostrar un frasco de manzanilla y explicar cómo sus hierbas lo salvaron de una intoxicación. Cuando Nicolás terminó, señalándola con una sonrisa, la multitud aplaudió, y Claudia, su hija de 12 años, apretó su mano. «Mamá, está orgulloso de ser como nosotros», susurró. Teresa, con lágrimas contenidas, asintió. «Sí, pequeña, y nosotros también debemos estarlo». El regreso a Alhama de Granada, tras semanas en Madrid, era un respiro para Teresa Navarro y sus hijos, Claudia e Iván, de 8 años. La camioneta familiar, conducida por Joaquín, avanzaba por caminos polvorientos hacia la casa de piedra de Teresa, donde los olivos y las hierbas, romero, lavanda, manzanilla, florecían bajo el cuidado de Carmen, su vecina. Teresa, una gitana de 34 años, había aceptado ser consultora en el programa de medicina integrativa del Hospital Fuente, combinando sus conocimientos tradicionales con la medicina moderna. Pero Madrid, con sus prejuicios contra los gitanos y las tensiones con doña Magdalena, la madre de Joaquín, la había hecho cuestionar su lugar allí. Al llegar, Carmen lo recibió con un abrazo cálido. «Teresa, tus hierbas están más vivas que nunca», exclamó señalando el huerto. «Y la casa está como la dejaste». Teresa sonrió, tocando las hojas de romero. «Gracias, Carmen. Esto es mi alma». Claudia e Iván corrieron al huerto riendo mientras Nicolás los seguía, fascinado por el paisaje rural. Esa noche, la comunidad gitana organizó un ritual de bienvenida en la plaza del pueblo. Bajo un cielo estrellado, los vecinos cantaron flamenco, sus voces profundas llenando el aire. Teresa, con su falda bordada, se unió, tocando palmas mientras Carmen cantaba una soleá. Nicolás, sentado junto a Claudia e Iván, aplaudió, sus ojos brillantes. «¡Esto es increíble!», exclamó. «¿Siempre hacéis esto?». «Cuando estamos juntos», respondió Teresa, entregándole una ramita de lavanda. «En la cultura gitana, el flamenco es nuestra forma de hablar con el corazón. Nos une». Nicolás asintió, guardándose la ramita, mientras Claudia, más relajada que en Madrid, comenzó a cantar suavemente. Joaquín, observando desde un rincón, se acercó a Teresa tras el ritual. «Nunca había visto a Nicolás tan feliz», dijo, con voz baja. «¿Y tus hijos? Están en casa aquí. Gracias por dejarme venir». Teresa lo miró, su falda rozando el suelo empedrado. «Esto es Alhama, Joaquín. Aquí somos gitanos, no extraños. Pero no sé si puedo seguir dividiendo mi vida entre aquí y Madrid». Él asintió pensativo. «Lo entiendo. Pero el proyecto del hospital móvil avanza.
Podría llevar tus hierbas a pueblos como este. ¿No quieres ser parte de eso? Ella arrancó una hoja de olivo del huerto cercano. Quiero, pero mis hijos necesitan estas raíces tanto como las oportunidades de Madrid, y no estoy segura de que Madrid nos acepte. La feria escolar al día siguiente fue un punto culminante. Nicolás, con la ayuda de Teresa, había preparado su proyecto durante semanas, y su presentación no solo impresionó a los maestros, sino que atrajo la atención de un periodista local. Esto podría publicarse en el periódico de Granada, dijo el hombre, tomando notas. La medicina gitana es un tesoro olvidado. Teresa, escuchando desde atrás, sintió un orgullo profundo, pero también una punzada de preocupación. ¿Aceptarían los médicos de Madrid este reconocimiento o lo verían como una amenaza? Claudia, a su lado, susurró: «Mamá, Nicolás hizo que todos vean lo que vales». «Lo hicimos juntos», respondió Teresa abrazándola. Pero cuando Iván corrió hacia ella, mostrando una flor de manzanilla que había encontrado, añadió: «Y vosotros sois mi mayor orgullo». Esa tarde, Teresa llevó a Nicolás, Claudia e Iván a explorar el huerto. «Esto es romero», explicó, mostrándoles las plantas. «Y esto es lavanda. Cada una tiene un propósito como cada uno de nosotros». Nicolás, tomando notas para su proyecto, preguntó: «¿Puedo escribir que las hierbas gitanas son como magia?» «No es magia», corrigió Teresa sonriendo. «Es conocimiento, pasado de abuelas a nietos, y ahora tú lo llevas al mundo». Mientras los niños jugaban, Joaquín se unió a ellos. «He hablado con el hospital», dijo. «Quieren que el taller de hierbas sea un curso permanente, y el proyecto del hospital móvil estará listo en un mes. ¿Vendrás a la inauguración?» Teresa asintió, pero su voz era cautelosa. «Vendré, pero quiero que este proyecto respete a mi pueblo, no solo hierbas, sino nuestra forma de vivir, de compartir». «Eso es lo que quiero», respondió Joaquín. «Y quiero que Alhama sea parte de tu vida, no solo Madrid. Podemos dividir el tiempo si tú lo deseas». Ella lo miró, evaluando su sinceridad. «Es un puente frágil, Joaquín. Madrid y Alhama son mundos distintos, pero por mis hijos y por Nicolás lo intentaré». Esa noche, Teresa organizó una cena sencilla en su casa de piedra: tortilla, aceitunas y queso manchego. Los niños rieron, compartiendo historias, mientras Carmen se unió, trayendo un vino de la región. Nicolás, fascinado, preguntó: «¿Siempre coméis así, todos juntos?» «En Alhama, sí», respondió Teresa. «Los gitanos compartimos todo: comida, canciones, hierbas. Es nuestra fuerza». Nicolás sonrió tomando un trozo de tortilla. «Quiero volver aquí», dijo. Claudia, más callada, habló por primera vez en la noche. «Mamá, me gusta estar aquí, pero también quiero aprender en Madrid. ¿Podemos hacer las dos cosas?» Teresa la abrazó, conmovida. «Lo intentaremos, pequeña. No será fácil, pero lo haremos juntos». Más tarde, mientras los niños dormían, Teresa salió al porche, mirando las estrellas. Sacó su pañuelo de seda y bordó una flor de olivo, cada puntada un recuerdo de su comunidad. En la cultura gitana, las flores eran símbolos de vida, y Teresa sentía que estaba plantando una semilla nueva entre Alhama y Madrid. Lucía, que había acompañado a la familia desde Madrid, se acercó. «Este lugar es especial», dijo, mirando el huerto. «Pero lo que haces en Madrid también lo es. Estás cambiando vidas, Teresa». «No sé si es cambio», respondió Teresa, bordando. «Solo quiero que mis hijos y Nicolás crezcan fuertes, orgullosos de quiénes son». Lucía sonrió. «Lo están, porque tú lo eres». Al día siguiente, antes de partir, Teresa visitó el huerto con Carmen. «Gracias por cuidarlo», dijo tocando las hierbas. «Volveremos pronto». «Tu corazón nunca se fue», respondió Carmen abrazándola. «Eres gitana, Teresa. Lleva a Alhama contigo siempre». Mientras la camioneta se alejaba, con Nicolás, Claudia e Iván riendo en el asiento trasero, Teresa miró por la ventana, sintiendo el peso y la promesa de su doble vida. Había construido un puente entre dos mundos, pero sabía que mantenerlo sería su mayor desafío.
En la ceremonia de inauguración de la unidad médica móvil en las afueras de Madrid, un médico invitado, el doctor Vargas, alzó la voz frente a la multitud. ¿Cómo podemos confiar en hierbas gitanas para tratar pacientes serios?, cuestionó, señalando el puesto de infusiones preparado por Teresa Navarro. La gitana, de pie junto a Joaquín Fuente, sintió un nudo en el estómago, pero no retrocedió. Mis hierbas salvaron a su hijo, señor Fuente, cuando la medicina moderna no estaba allí, respondió, su voz resonando en la plaza. No son solo hierbas, es conocimiento de siglos, pruébelo antes de juzgar. La multitud, incluidos periodistas y vecinos, murmuró, algunos con curiosidad, otros con escepticismo. Joaquín, a su lado, puso una mano en su hombro. Teresa tiene razón. Este proyecto combina lo mejor de dos mundos. Antes de que el doctor Vargas pudiera replicar, un anciano del público levantó una mano. Yo tomé su té de romero ayer, me siento mejor que nunca. La multitud aplaudió, y Teresa, con su falda gitana bordada, alzó la cabeza, su orgullo intacto. La unidad médica móvil, un proyecto del Hospital Fuente, era el sueño de Joaquín y Teresa. Llevar medicina integrativa a comunidades rurales, combinando tratamientos modernos con hierbas gitanas. Teresa, una gitana de 34 años de Alhama de Granada, había llegado a Madrid meses atrás para cuidar a Nicolás, el hijo de Joaquín, tras salvarlo de una intoxicación con sus conocimientos tradicionales. Desde entonces, su trabajo como consultora había ganado respeto, pero no sin desafíos, prejuicios en el hospital, burlas hacia sus hijos, Claudia de 12 años e Iván de 8, y tensiones con doña Magdalena, la madre de Joaquín. Ahora, de vuelta en Madrid tras un viaje a Alhama, Teresa estaba decidida a hacer que este proyecto fuera un puente entre su mundo gitano y el de la capital. Tras la ceremonia, Teresa supervisó el puesto de hierbas, distribuyendo infusiones de manzanilla y lavanda a los asistentes. Nicolás, corriendo entre la gente, le ayudó a repartir frascos. «Esto es como en Alhama, pero más grande», exclamó con una sonrisa. Teresa rió, acariciando su cabello. «Es un comienzo pequeño. En la cultura gitana, compartimos lo que tenemos, y ahora compartimos nuestro saber». Joaquín se acercó con una carpeta de documentos. «El proyecto está aprobado para 5 comunidades más», dijo con entusiasmo. «Y el taller de hierbas será un curso permanente en el hospital. Pero hay resistencia. Algunos médicos, como Vargas, no están convencidos». Teresa asintió, sosteniendo un frasco de romero. «Siempre habrá resistencia. Pero si uno de ellos prueba mi infusión y funciona, cambiarán de idea. Lo importante es que las comunidades como Alhama reciban ayuda». Esa tarde, Teresa dio un discurso en la conferencia del hospital, frente a médicos, autoridades y periodistas. «Las hierbas gitanas no son solo plantas», dijo, alzando un ramo de lavanda. «Son historias, son nuestra conexión con la tierra. Quiero que este proyecto las lleve a quienes las necesitan, respetando sus orígenes». La doctora Elena, su aliada en el hospital, aplaudió, y varios médicos se unieron. Pero el doctor Vargas, en una esquina, cruzó los brazos, su rostro inexpresivo. De vuelta en la mansión Fuente, Teresa reunió a Claudia e Iván. Iván, con un balón de fútbol, habló de un nuevo amigo en la escuela. Claudia mostró una redacción sobre flamenco que había ganado un premio. «La escribí porque me inspiras, mamá», dijo, con una sonrisa tímida. Teresa los abrazó, conmovida. «Sois mi fuerza», dijo entregándoles una ramita de manzanilla. «Nunca olvidéis que ser gitanos es un regalo». Pero cuando Claudia se fue a dormir, confesó: «Mamá, a veces todavía me miran raro en la escuela. Pero ya no me duele tanto. Quiero quedarme y aprender, pero también volver a Alhama». Teresa asintió, acariciando su cabello. «Lo haremos, pequeña. Dividiremos nuestro tiempo entre Madrid y Alhama. Aquí aprendéis, allí crecéis con vuestras raíces». Esa noche Lucía encontró a Teresa en el balcón, bordando su pañuelo de seda. «Has hecho mucho, Teresa», dijo, ofreciéndole un té.
el hospital, Nicolás, tus hijos. Estás dejando una huella. Teresa sonrió, bordando una estrella final en el pañuelo. No sé si es una huella, Lucía. Solo quiero que mis hijos y Nicolás sean felices y que mi pueblo sea respetado. Lucía asintió. Lo son, y lo será, pero no todo el mundo cambiará. Doña Magdalena, por ejemplo, aún tiene sus reservas. Teresa suspiró mirando las luces de Madrid. Lo sé, pero si ella no acepta, es su pérdida. Yo seguiré siendo gitana, con o sin su aprobación. Al día siguiente, Teresa llevó a Nicolás al hospital para una revisión final. «Estás completamente sano», dijo, sonriendo mientras le entregaba un té de lavanda. «Pero sigue siendo fuerte, como el pajarito de mis historias». Nicolás la abrazó. «Gracias, Teresa. Quiero que seas mi amiga para siempre». Ella rió, guardándose el dibujo que él le dio. Un olivo con una estrella encima. Más tarde, Joaquín se reunió con Teresa en el jardín de olivos. «El hospital móvil visitará Aljama el próximo mes», dijo, «y quiero que lideres la formación de los equipos. ¿Estás lista?» Teresa arrancó una hoja de olivo, su mirada firme. «Estoy lista, pero quiero que los equipos aprendan de mi comunidad, no solo de mí. Los gitanos tenemos mucho que enseñar si nos escuchan». Joaquín sonrió, admirando su determinación. «Eso es lo que quiero, Teresa, un puente entre mundos con tu voz al frente». Ella asintió, pero añadió, «Un puente frágil, Joaquín. Madrid y Alhama no siempre se entenderán, y si mis hijos sufren, elegiré Alhama». «Lo entiendo», respondió él, «y apoyaré tu decisión, sea cual sea». Esa noche, Teresa terminó su pañuelo de seda, con un bordado completo. Un pajarito, una luna, una flor de olivo y una estrella. En la cultura gitana, cada puntada era una historia, y este pañuelo contaba la suya. Una mujer que cruzó mundos, enfrentó prejuicios y construyó un futuro sin renunciar a sus raíces. Lo guardó, sabiendo que lo llevaría en su próximo viaje a Alhama. Al día siguiente, en una reunión con el equipo del hospital, el doctor Vargas se acercó a Teresa. «Probé su infusión de manzanilla», admitió, con voz baja. «Funcionó con un paciente. Quizás haya algo en su tradición». No era una disculpa, pero era un paso. Teresa sonrió entregándole un frasco de romero. «Pruebe esto, doctor. En mi pueblo decimos que abre la mente». Él lo tomó, con una chispa de curiosidad en los ojos. Mientras caminaba de vuelta a la mansión, Teresa pensó en su abuela, quien le enseñó que la curación no solo salva cuerpos, sino almas. Había curado a Nicolás, había dado fuerza a Claudia e Iván y estaba construyendo un puente para su comunidad. Pero sabía que no todos aceptarían ese puente. Doña Magdalena aún dudaba, y algunos médicos seguirían escépticos. Ese desafío, sin embargo, no la detenía. En el jardín, Nicolás, Claudia e Iván jugaban, riendo bajo los olivos. Teresa se unió, entregándoles un frasco de lavanda. «Para que recordéis quiénes sois», dijo sonriendo. «Gitanos, fuertes y libres». Mientras el sol se ponía, Joaquín se acercó, observando la escena. «Has cambiado todo, Teresa», dijo, con voz suave. «No solo para Nicolás, sino para mí también». Ella lo miró, su falda gitana ondeando. «No he cambiado nada, Joaquín. Solo he sido yo, una gitana de Alhama. Y seguiré siéndolo, aquí o allá». Con esas palabras, Teresa supo que su viaje no terminaba. Madrid y Alhama serían su hogar, frágil pero posible, mientras su orgullo gitano la guiara.